hablar sobre los impactos generados por el COVID-19 en el sistema internacional, abordándolos desde el paradigma globalista con la teoría de la interdependencia, con el paradigma estructuralista, con la teoría de la dependencia y por último con el paradigma neorrealista de Walls. Teoría de la interdependencia del paradigma globalista, hay que mencionar las tres condiciones esenciales en las que se da toda relación de interdependencia, relacionándolos con la actual crisis. Múltiples canales de comunicación entre los actores, esto llevándolo con la actual situación, hace referencia a los llamados por parte de la ONU y de la OMS en contrarrestar o tomar medidas sobre los impactos generados por el COVID-19 o cuando los estados optan por tomar la medida de la cuarentena. Esto hace referencia a una comunicación entre una organización no gubernamental, se la hace a un estado, ausencia de jerarquía en la agenda política, a comparación de otras teorías en donde sí la había, como en el caso del realismo, donde había alta y baja política, en la alta temas de seguridad y en la baja todo lo demás. En la interdependencia no hay esta jerarquía, no es que un tema prime sobre el otro. Lo que sucede es que hay una diversificación de estos temas y esto depende, es a la relevancia del tema. Como hace unos meses hablábamos de medio ambiente sobre el Amazonas y en el caso de ahora es una pandemia. No es que un tema primero sobre el otro, sino es a esa coyuntura social. La disminución del hard power entre los estados, ya que esto actualmente no es muy conveniente, porque se necesitan escenarios de cooperación, se necesita convencer y atraer a los otros estados. La condición la viene dando China, China y sus empresas mediante la donación de insumos médicos y sanitarios a otros estados, como en el caso de Ecuador. Recordemos que China le han dado una mala imagen por ocultar información sobre el COVID-19, que no lo hizo a tiempo. Entonces se puede tomar lo que China busca es aludir a esos otros estados de que él no tiene una mala intención, sino por lo contrario, que tiene buenas intenciones. Tiene efectos en doble vía. Por un lado, Ecuador tendrá sus insumos médicos y por el otro lado China también gana, pues está convenciendo a los otros estados de que tiene buenas intenciones. Son sensibles en sufrir impactos en sus sistemas de salud por el COVID-19, pero Colombia es vulnerable porque desde hace unos años Colombia ha fracasado en su sistema de salud. En nuestro contexto, los países periféricos son los países que fueron colonias o que no son desarrollados y dependen de los países centros, que fueron países que fueron colonizadores y que actualmente son desarrollados. Aterrizando esta idea a nuestro contexto actual de la crisis, los estados periféricos dependen de estos estados desarrollados en temas de abastecimiento de suministros médicos y sanitarios, que lo hacen mediante la venta. Esta venta son por medio de esas empresas de esos países centros, recordando que los países centros explotaron a los países periféricos, antes colonias. Estos países centros hoy en día son los que invierten dinero en la ayuda humanitaria, en donaciones. Esto desde la teoría de la dependencia lo podemos ver como una forma descarada de indemnizar a estos estados estados vulnerables que no son capaces de afrontar la actual crisis. A esto se le suma que estos países periféricos destinan gran parte de su PIB, de su Producto Interno Bruto, a la deuda externa. Hablamos de que algunos países dan su 40 a 50% por casos extremos, que este dinero podría ser utilizado
dentro de su mismo estado para afrontar el tema del COVID-19, invirtiéndolo en temas de salud. Hay que tener en cuenta que Walls escribió escribió en un contexto muy diferente al actual. Estamos hablando de que escribió en un contexto en el de la Guerra Fría, en donde él proponía que un sistema internacional justo era un sistema bipolar, a comparación de cómo es hoy en día, que es un sistema multipolar. Eh, pero sí hay factores de este paradigma que se pueden abordar con lo que está pasando actualmente, como la forma de actuar por parte de Estados Unidos, de Donald Trump, en, en mencionar de que dejaría de presupuestar a la OMS. Esto se interpreta en el paradigma mediante la característica de desconfianza en mecanismos de cooperación, porque Estados Unidos está actuando bajo el principio de la autoayuda, en donde su seguridad, en este caso no es militar, depende exclusivamente de él. Es decir, que Estados Unidos no está esperando a que otros actores le den recomendaciones de cómo él debería tratar la pandemia. Es un paradigma que nace en la periferia, lo cual hace que no solo se vea desde lo occidental, porque la pandemia es algo que afecta a todo el mundo. Porque este realmente reconoce las condiciones en las que se encuentran los estados vulnerables, estados que no son vulnerables. Porque este muestra la otra cara, y que esto es importante al momento de analizar una coyuntura social. La otra cara es decir que hay estados que se aprovechan de las condiciones del otro, o que se aprovechan del otro para el desarrollo de ellos.